Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, corazón. Me sorprende, pececito. Ten cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Tú te pones en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, corazón. Dice, Baba Yaga, ciclo vital, corazón, ciclo vital. ¿Sabes qué siento, mi querido Piscis? Siento que muchos de vosotros, en base a las experiencias que tú has tenido, sea bueno o sea malo, corazón, has entrado lo que es a una faceta de evolución. O muchos de vosotros, mi querido pececito, posiblemente se están dando cuenta de que tienen un poder muy grande, que es tu intuición, ¿vale? Tu intuición. Siento, Piscis, que una persona también vuelve. Siento que hay una persona que quiere casa, que quiere hogar, cariño. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Si tú te das cuenta, nos dicen ciclo vital. Este personaje, mi querido Piscis, o puede ser también tú o la otra persona, ya ha vivido, ya ha experimentado, cariño, ya prácticamente ha pasado por todo lo que tenía que pasar en esta vida. Y aquí, si te das cuenta, hay una casa, y esta casa, corazón, tiene las patas como si fuera de una gallina. Fíjate muy bien, cariño, esta casa, cariño. Entonces me dicen, tanto la otra persona como tú también, tú solamente toma lo que es tuyo, ya han vivido, ya han experimentado. Ahora lo que quieren es algo formal, ahora lo que quieren es una casa, una familia, una pareja. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, todo este tiempo me lo he pasado besando sapos. Creo que mejor me voy a dar lo que es un tiempo. Y cuando tú dices, Richard, me doy lo que es un tiempo, aparece una persona lo que es en tu vida. Vamos a suponer que la persona de tu interés, cariño, por X motivo vosotros se separaron. Esta persona ha estado viviendo su vida, pero luego se da cuenta, cariño, que con la única persona que va a ser feliz es con ustedes, mi querido Piscis. Una persona, una energía o vosotros, cariño, quiere casa, quiere hogar, me dicen. ¡Qué bonito, corazón! Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi pececito. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. La carta de la muerte, cariño. Puede ser que muchos de vosotros, Piscis, están lidiando con un Escorpio, pero sobre todo Piscis. Recuerda que la carta de la muerte no tiene por qué ser una carta negativa. Nos dicen una transformación. Se cierra un ciclo para poder empezar algo nuevo, corazón. Cuando nosotros ya se nos acaba lo que es el tiempo en esta tierra, lo que se queda, cariño, es la materia, lo que se pierde es la materia, la carne, pero nos convertimos, llega la transformación de la energía, nos volvemos lo que es en seres de luz, cariño. Entonces, con la carta de la muerte me dicen, se va cerrando etapas en tu vida, se van culminando historias en tu vida. ¿Para qué? Para empezar algo nuevo, algo que va a ser más espiritual, algo que va a ser más real, cariño. Más real. Posiblemente puede ser que estás lidiando con Escorpio, vamos a sacar más signos, cariño. Me sale lo que es un Leo, te sigue mucha energía, elemento fuego. Me sale Capricornio, Cáncer, muy bien. Te enseño las cartitas, mi pececito, te enseño las cartas. Vamos a ver iniciales, que Dios Universo me ayude. Iniciales. La letra I y la letra J. La letra K. La letra J otra vez. La letra K otra vez, cariño, por Dios, te está mencionando. La letra O y la letra P. Muy bien, mi pececito. Vamos a continuar, corazón. Quiero ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Piscis. ¿Qué me quiere decir los ángeles del amor, mi pececito? Esta carta dice, aprenda a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Cariño. Siento, mi querido Piscis, que hay una persona que va a llegar y te va a decir toda la verdad, cariño.
ya sea de repente de tu agrado, ya sea de repente de tu desagrado. Pero esta persona se va a abrir a ti. Te va a decir de repente, si tú me dices, Richard, yo creo que esta persona me estaba engañando, te lo va a decir. Yo creo que esta persona siente algo por mí, te lo va a decir. ¿Sabe por qué te lo dice, cariño? Porque quiere empezar bien contigo, corazón. Y también de repente vosotros van a hablar posiblemente de situaciones que han estado bloqueando la conexión entre vosotros dos. Esta persona te va a decir, o tú, también puede ser que seas tú, van a decir, estamos haciendo mal esto, estuve de repente yo que sé engañándote, o puede ser que diga, esta persona no estaba de acuerdo con la familia, da igual, cariño, pero van a soltar todo, van a hablar todo, cariño. Se van a desnudar prácticamente lo que es el alma, corazón. Entonces, siento, mi querido pececito, que esta persona quiere empezar bien. Ya no quiere tener secretos contigo, Piscis. Ya no quiere esto. Necesita paz, necesita armonía, me dicen, ¿vale? Vamos a continuar. En pocas palabras, si hay algo que te está molestando, si hay algo que a lo mejor fue causante, ahora se descubre todo. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me dicen. El tarot TV Series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi pececito. Lectura bonus, cariño, hace tiempo. Ya son 2 veces creo que te lo doy. La carta del Rey de Bastos, la carta del 10 de Bastos. Cariño, cariño, cariño. Piscis. Alguien te va a empezar a demostrar que ha cambiado. Alguien simplemente viene con una sorpresa o un regalo, Piscis. Esta persona empieza a actuar de una forma madura. Lo que esta persona te está demostrando, lo que esta persona te está diciendo es verdadero. ¿Por qué? Todo hay un porqué, ¿vale? Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje, cariño, en primer lugar es mayor. ¿Vale? Al margen de la edad, puede ser que tú me digas, Richard, tiene 20 años, pero aquí la energía de una persona mayor, una persona que sabe reconocer los pros y los contras, simplemente sus actos traen consecuencias, entonces es una persona madura. Es una persona con un gran cargo, es una persona que quiere casa, que quiere hogar, que sabe que ya no puede jugar así. Es una persona real, porque encima hay 2 banderas de 2 potencias, tanto lo que es la Unión Europea como también lo que es los Estados Unidos. Entonces, cariño, nos hablan de que es una persona que quiere soluciones, es una persona que quiere algo real, es una persona, cariño, que quiere la paz. Es así, ¿vale? Y está mirando, mira, y esta persona, cariño, va a empezar a ser detallista. Esta persona va a empezar como a hablar también de futuro. Y siento, mi querido Piscis, que muchos de vosotros han estado esperando esto o están esperando esto. Porque si te das cuenta, este hombre está cargando 10 bastos. Y a veces ya no puede con esa carga, pero quiere demostrarte. Vamos a suponer, mi querido Piscis, siento un Escorpio y un Virgo. Vamos a suponer, Piscis, que a lo mejor de repente tú por X motivos has tenido lo que es un problema con este chico o con esta chica. En estos momentos esta persona te está insistiendo, te va a insistir, va a intentar demostrarte de que las cosas han cambiado. Puede ser que a lo mejor de repente me dice, Richard, yo también lo amo, pero me da miedo posiblemente pasar por lo mismo o que esto sea lo que es un fracaso. Pero veo, corazón, que esta persona no se va a rendir. No se va a rendir porque dice, yo necesito tener a Piscis en mi vida. Yo necesito que las cosas cambien. Entonces, esta persona va a luchar por tu amor, cariño. O esto también puede ser lo que es una lectura espejo, que tú vas a luchar por el amor de ellos o de ellas, mi querido pececito. Vamos a continuar. ¡Qué bonito, corazón! Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, la carta también de la justicia y cierras con la carta del caballero de copas, mi pececito. Veo, mi pececito, que ellos, corazón, posiblemente también el karma ha llegado a lo que es a su vida o simplemente ha pasado algo tan fuerte, tan impactante, la cual, cariño, pues simplemente lo ha hecho abrir los ojos. Por eso que está actuando así. Algo ha pasado en sus vidas o algo ha pasado en tu vida, Piscis, en la cual de repente me dice, Richard, tengo que aprovechar mi momento, tengo que aprovechar mi tiempo, ya no puedo seguir con ese ritmo de vida.
Ya no puedo estar saltando como una rana. Corazón. Veo, mi querido pececito, que también hay personas que te están observando. Hay personas que están viendo tus movimientos, lo que tú haces o dejas de hacer. Especialmente para aquellos que tienen redes sociales, cariño. Esta persona, corazón, te piensa, ¿vale? Está como muy atento, muy atenta. Si muchos de vosotros, mi pececito, actualmente tienes un problema en la cual de repente me dice Richard, me siento ahogar, no sé cómo voy a solucionar esto, ¿vale? No siento el apoyo de mi entorno. Hay una persona que no lo tiene cerca, que se va a enterar por lo que tú estás pasando y esta persona, cariño, se pone en contacto contigo, mi pececito, porque yo veo que esta persona es justa, porque está al costado de la carta de la justicia. Es una persona que dice, ahora que me necesita lo voy a apoyar, porque puede ser, mi pececito, que tú también en su momento lo tendiste la mano, lo ayudaste, cariño. Puede ser esto, ¿vale? Entonces, mi pececito, yo siento, corazón, que la justicia divina está tocando lo que es tu puerta. Siento que papá Dios te quiere regalar una bendición. Siento esto. Vamos a continuar, mi pececito, que Dios Universo me ayude. A ver qué me dice el tarot elemental. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido pececito. El tarot elemental, Piscis. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, la carta del as de copas. O tú te lo estás pensando para dar una respuesta relacionada con el amor, o posiblemente esta persona se lo está pensando, te ha pedido tiempo, siento cariño, tú lo correspondes o ellos te van a corresponder a ti. Yo siento, Piscis, que tu lectura es mágica. Yo siento, Piscis, que la bendición llega a lo que es a tu vida, la suerte llega a lo que es a tu vida, Piscis. Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? A ver, mi pececito, esta carta, la carta también del 6 de bastos, la carta del mundo y la carta de la luna, corazón. Me vuelven a repetir, me vuelven a recargar. Si a lo mejor de repente existe una persona que hace mucho tiempo tú estabas esperando una respuesta a su reacción, las barreras que había entre vosotros dos se termina, cariño. El amor va a ser más fuerte, la energía va a ser más fuerte que simplemente, cariño, deja atrás las barreras que había entre vosotros dos. Y me dicen, ahora todo lo que vosotros empiecen juntos va a ser un éxito, porque sale lo que es la carta del mundo. Y cierras con la carta de la luna, que me están diciendo, cariño, como que tu intuición ya te lo está diciendo. Y también me dicen, tienes que hacer caso de tu corazón, de esa vocecita interna. Vamos a suponer, como aquí hay una barrera, esto es una barrera, cariño, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo lo amo, Richard, a él o a ella, o ella también te ama a ti, pero por X motivo vosotros pues están bloqueados, no se hablan, contacto cero, están enojados, etcétera, etcétera. Puede ser que muchos de ustedes también de repente son parejas actualmente, pero han tenido lo que es una discusión. No se hablan, llevan una temporada en la cual pues están aislados. Veo, corazón, que el amor que hay entre vosotros dos va a ser tan grande que todo se soluciona. Entonces, mi querido Piscis, haz caso de tu intuición. Si tu intuición te dice, le voy a dar lo que es una oportunidad, adelante. Tienes como una vocecita interna que ya te está diciendo que este hombre o esta mujer es para ti o que simplemente las cosas entre vosotros dos se va a solucionar, ¿vale? Tienes esa vocecita, cariño. Me encanta, Piscis. Qué bonita lectura. Qué bonita lectura, Piscis. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? ¿Qué arcángel te acompaña? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude. Esta carta, ciclos lunares. Cariño, te siguen los ciclos. ¡Ay, por Dios! Mira lo que te dijo Baba Yaga. Te dijo, ciclo vital. Y aquí me dice ciclo lunares. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Entonces, corazón, yo siento que tu intuición, yo siento que los sueños, o simplemente es una semana, es un mes, desde que tú mires la lectura, cariño, en la cual te va a llegar señales, en la cual, cariño, todo lo que tú quieres va a volver otra vez lo que es a tu vida. Aprovéchalo.
Piscis, siento un Virgo, aprovéchalo, corazón. No vaya a ser que venga una persona a pedirte perdón porque hay alguien que se va a abrir, corazón, y puede ser que tú estás un poco todavía resentido, resentida y lo dejes pasar. Aprovecha las oportunidades que te llegan, cariño. Y esto también puede ser lo que es en el trabajo. A lo mejor de repente, corazón, te llega una oportunidad de asumir lo que es una responsabilidad. Aprovecha esa oportunidad. A lo mejor te llega lo que es una oportunidad de hacer un viaje, porque nos dicen ciclos también. Aprovecha esa oportunidad, cariño. Richard, lo extraño mucho a mi pareja, pero todo va a empezar a suceder magia para que tú puedas estar con él o con ella, corazón. Aprovecha las oportunidades que luego el destino va a poner todo en orden, mi pececito, ¿vale? Qué bonito, es que tu lectura, Piscis, es preciosa. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi pececito. Economía, corazón, economía, Piscis. Tenemos lo que es la carta del caballo de espadas. Te está llegando noticias, posiblemente de un proyecto, de un trabajo, o te va a llegar, cariño. La carta también del 9 de oros, corazón. Estás a punto de tocar la gloria, de sentir la gloria, Piscis, cariño. Ese proyecto, ese trabajo o lo que tú estás buscando, lo que es en la parte económica, vas a ser correspondido y correspondida, corazón. Siento, mi querido Piscis, que la abundancia te llega a tu vida, ¿vale? La carta también del 3 de copas, noto, corazón, que tus problemas económicos que estaban afectando a la familia, ahora simplemente llega la armonía para ti y para los tuyos, Piscis. Vamos a continuar. Y cierras con la carta del 8 de oros. Es como que, Piscis, tú has escuchado esa frase que dice: el amor atrae más amor, la desgracia atrae más desgracia, el dinero atrae más dinero, cariño. Siento que a partir que te llegue esa oportunidad, a partir que te llegue esa propuesta o ese dinero, corazón, es un año en la cual vas a tener que ser como las hormiguitas. Empieza a ahorrar, ahorrar, cariño. ¿Por qué? Porque siento que es un año de abundancia, es un año de dinero, es un año de ahorrar, mi pececito, ¿vale? Y esto te va a servir ¿para qué? Porque como tú vas a tener ya lo que es una base, un ahorro, cariño, vas a traer suerte, suerte y suerte, cariño. Tú siempre, mi pececito, siempre lleva en tu billetera, aunque no tengas nada, cariño, una moneda, un billete, lleva, corazón. Lleva un billete, corazón. ¿Por qué? Porque entonces estás enviando mensaje al universo de que tu billetera siempre tiene dinero y el universo te da más dinero, corazón. Aunque sea de $1, cariño. Aunque sea, yo que sé, de un sol. O un billete que no puedas comprar ni un caramelo, pero tienes que tenerlo ahí, ¿vale? Billetes actuales. Billetes actuales. No me pongas un billete que ya no está en circulación, que ya no sirva. No, billetes actuales, cariño, porque estamos viendo el presente. Queremos que te llegue dinero lo que es en el presente. No billetes que no te sirvan. Billetes actuales, corazón, ¿vale? No me digas, Richard, voy a poner pesetas. Las pesetas ya no existen ya, corazón. Ya no puedes comprar nada con pesetas aquí en España. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi pececito, las características. Tu lectura es preciosa, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. ¿Quieres hacer un viaje, no? Porque he visto un salto. ¿Quieres hacer un viaje, Piscis? Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, veo una celebración. A lo mejor de repente te me casas, a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, conoces a una persona en una reunión, en una fiesta, veo que va a haber química, va a haber feeling. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego o es una persona que viene de afuera también, porque siempre se está desplazando, está conduciendo. Esta persona puede ser de piel blanca, piel trigueña también, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cabello negro. Hay una persona, Piscis, que puede ser que es menor que ustedes, o vosotros de repente sois muy jóvenes, a partir de 18 años diría, ¿vale? Me dice, esta persona a veces se porta como un poco inmaduro, vamos a suponer, como que no sabe cómo asumir esta situación, no sabe cómo responder. Puede ser que tú seas su primer amor o de repente, cariño, esta persona es tu primer amor. Pero sin embargo, cariño, me dicen, poco a poco se van a ir conociendo más y más. Este hombre o esta mujer te ama, ¿vale? Te ama.
Puede ser de piel blanca, ojos claros, se pinta el cabello de algún color, vive cerca de la costa, cerca del mar. La carta de los amantes, te ama, ¿vale? Confirmado, te ama. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, te gustaría saber qué es lo que siente esta persona, porque muchos de vosotros posiblemente solamente coinciden con miradas, sonrisas, a veces de repente sientes que esta persona te está observando, pero luego te voltea la cara. Esta persona, cariño, está destinado o destinada para ti, mi pececito, ¿vale? Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Géminis también. Mujeres no son tan altas, pero puede ser que tenga algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Hombres son de raza blanca, pero están muy bronceados, cariño, sea por trabajo o porque le gusta la playa. Cabello largo, puede ser que tenga canas o se haga rastas. Tiene la oreja muy grande, ¿vale? La carta también del Rey de Oros. Hay una persona que es un poco tímido, vamos a poner, un poco solitario, pero cada vez que está contigo sonríe, o cada vez que vosotros se ponen en contacto lo pasan muy bien. Puede ser que sea muy alto, muy alta, delgado, delgada, puede ser que tenga canas. Si es hombre, un poco de barba, una persona muy culta, inclusive puede ser que sea tu jefe o vosotros de repente estudian juntos o es tu profesor o tu profesora. Le encantan los animales, cariño, es una persona muy inteligente, muy observador, muy observadora, mi querido pececito, un poco solitario, inclusive puede ser, cariño, que esta persona también ya está jubilado o jubilada, puede estar relacionado también para las personas que son mayores de 60 años, mi querido pececito. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Piscis, aprovecha las oportunidades. La suerte llega una vez, puede ser 2 veces, y quizás de repente ya no se repite esto. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Piscis, una persona viene por ti, una persona abre su corazón, una persona te pide perdón, una persona lucha, te llega proyecto, te llega dinero. Es perfecto tu lectura. Te quiero, Piscis. Hasta la vista y sé feliz.